Y lo que vamos a mirar no solamente es, hermano, ¿verdad?, de amarnos unos a otros, sino de que cómo debemos de vivir. ¿Cómo tenemos, o nosotros tenemos que tener el pensamiento del Señor, tener la mente del Señor, como el Señor Jesús dice, ¿verdad?, cuando habla el apóstol o el escritor a los hebreos: amaste la justicia y aborreciste la maldad. Son cosas que nosotros debemos de hacer. No solamente podemos o debemos de amar, sino debemos de aborrecer el mal. Debemos de aborrecer el mal. ¿Por qué debemos de aborrecer el mal? Porque si en mí hay un mal, hermano, y no solamente yo lo apapacho, sino que usted también me lo apapacha, ese mal me va a hacer mal. Entonces, ¿por qué debemos de aborrecer el mal? O sea, debemos de amarnos. Debemos definitivamente de amarnos, porque ese es el deseo del Señor. El Salmo 133 es un salmo bien bonito, que aunque vamos a leer quizá un versículo más del Salmo 134, pero el adversario, hermano, siempre va a querer desvirtuar. Yo no conozco algunas grandes religiones, como por ejemplo, conocemos poquito, hermano, la religión musulmana, porque hemos estudiado, hemos mirado tocante a ella. Pero por ejemplo, la religión del budismo, yo no la conozco mucho, cuál sea la mentalidad o la doctrina de un budista, cómo sean ellos para con la sociedad, para con el prójimo, para con lo que los ama o lo que no los ama, cómo es la vida de ellos. Mas sin embargo, la doctrina musulmana la conocemos poquito. Pero la diferencia está, hermano, ¿verdad?, en nosotros que servimos, hermanos, a Jesucristo, que es diferente, es distinto a todos los demás. Aún históricamente es reconocido, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, en la masonería, en ciertas religiones, ¿verdad? Es reconocido, por ejemplo, el Señor, ¿verdad?, en la masonería es reconocido como el gran maestro. Es el gran maestro. Pero vamos a mirar el Salmo 133 y vamos a ver el deseo de Dios desde un principio. Estamos viviendo en el año 2000 y como 1000 años antes, poquito más, poquito menos, ¿verdad?, el salmista mencionaba esto. O sea que estamos 3000 años después, o sea, antes del tiempo que estamos, el salmista mencionó por el Espíritu de Dios diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto lo dijo el salmista. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Ahora, en esto, hermano, de hermanos, ¿qué es lo que nos hace hermanos? ¿Qué es lo que nos hace hermanos? Tener el mismo Padre. Tener el mismo Padre es el que nos hace hermanos. Yo tengo, carnalmente, hermano, yo tengo un hermano. Yo tengo, o en este caso, aunque es medio hermano, porque somos hijos de la misma madre, aunque no del mismo Padre. Pero en el caso de la religión, o en el caso de esto, lo que nos hace hermanos es que tenemos el mismo Padre. Si su Padre es Jesús y mi Padre es Jesús, ¿qué somos? Ahora, ¿qué importa, hermano? ¿Qué importa de quién sea? ¿Qué importa sea un amarillo, un moreno, un negro, un alto, un chaparro, un gordo, un flaco? ¿Qué importancia tiene eso si él también ha aceptado a Dios como su Padre? Jesús dice: yo no los voy a dejar huérfanos. Quiere decir que nuestro Padre es Jesús. Pero aquí habla y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este es un anhelo, este es un deseo que nosotros, hermanos, como el pueblo del Señor, debemos de meditar en ello. Y lo miramos aún en las cosas naturales.
¿Qué familia no tiene, o en qué familia no hay conflictos? ¿Qué familia no tiene conflictos? Cuando en una familia hay un conflicto, en un hijo, en una hija, en alguien de la familia, hermano, ¿verdad? Que es aislado, hay aflicción, hay tristeza. Entonces, aquí el salmista, o Dios por medio del salmista, nos está diciendo que mirad, que debemos considerar esta palabra mirad, que debemos de considerar y entender cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado cuando una familia vive en armonía? Yo pienso, hermano, ¿verdad? Que yo creo que yo soy el primero. Yo soy el primero, ¿verdad? Que no me pongo a meditar precisamente la bendición y la importancia de la armonía o de la unidad. Porque si verdaderamente entendiera o consideráramos la bendición de la unidad, la buscaríamos, trataríamos de por todos los medios, hermanos, buscar la unidad. Porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo dice, ¿cómo es? ¿Cómo es? Vamos a mirar algunos versículos de gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermano, vamos allá a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Cristo vive. Vamos a ver la armonía del mensaje o el deseo, hermanos, ¿verdad? De los santos hombres de Dios. 1 Corintios 1. Gloria al Señor. Del 1 al 13. Ahí estamos. 1:10. 1:10. 10, 11, 12 y 13. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de hablar todos una misma cosa. Y cuando está hablando entre los hermanos. Entre los hermanos dice, os ruego, hermanos, que por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, es el deseo, el mismo deseo que lo mencionaba Dios por medio de David. Por medio de David, porque yo creo, hermanos, que conociendo y sabiendo que siempre van a existir conflictos. Siempre van a existir conflictos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el adversario siempre va a tratar de inculcar los conflictos. Por eso cuando el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? O Dios por el apóstol Pablo en Efesios, me parece que es el capítulo 6, cuando dice que debemos de estar revestidos con la armadura de Dios. Allí habla de unos dardos para contrarrestar los dardos del enemigo. Para poder contrarrestar los dardos del enemigo necesitamos la armadura de Dios. Porque ahí está diciendo el apóstol Pablo, porque algo estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Y siempre sucede, en las mejores familias sucede. Tenemos que entender quién es el causante. Aunque a veces existe el problema en nosotros mismos. Acuérdese que, por ejemplo, cuando Santiago menciona que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino por el contrario, el hombre de sus propias concupiscencias, de nuestras propias concupiscencias. Pero el principal interesado en causar división es el adversario. Y no adversario nuestro, ¿verdad? El principal adversario es adversario de Dios. Al ser humano lo quiere poner en contra de Dios. Nada más que gracias a Dios que conocemos a Dios,
que conocemos a Dios y ahora conocemos las artimañas del adversario. ¿Cuánto le alaban? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Hasta ahí vamos a pararle. Vamos a una vez más al Salmo 133. O sea, el deseo es que hablemos una misma cosa, que seamos de una misma mente y de un mismo parecer. Ahora, ¿qué es lo que hace posible eso, hermano? Que hablemos una misma cosa. Cuando nosotros, hermanos, ¿verdad? Nos ponemos a pensar cuál es nuestra meta, cuál es nuestro propósito, ¿qué estamos haciendo aquí? Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? El por qué usted está aquí. ¿Qué busca? ¿Qué buscamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué estamos buscando? Acuérdese que el apóstol Pablo mencionó, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? Si resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba. Esa es nuestra meta, las cosas de arriba. Pero van a surgir, hermanos, muchos problemas, muchos detalles, pero podemos superarlos. Podemos superarlos en la fe, precisamente sabiendo, hermano, el beneficio que obtenemos, gloria al Señor, si nosotros unos a otros nos protegemos, unos a otros nos cuidamos, pero lo hacemos en el amor de Dios. Porque no solamente quiere Dios que nosotros seamos uno entre nosotros, sino que nosotros seamos uno con Él. ¿Cómo podemos ser uno con Él? Yo soy uno, usted es uno, pero soy espíritu, alma y cuerpo, pero soy uno. Soy uno. Entonces Él quiere que seamos uno con Él. Aunque en esta parte, hermano, en esta parte vamos a mirar ahorita algo, ¿verdad? Que a veces nosotros quizá no entendemos el mensaje o el propósito de Dios, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad? Que toda la congregación debemos de ser uno, y si está fallando uno, ya las cosas no están funcionando bien. No, Dios primeramente quiere que nosotros seamos uno con Él, individual. Porque si yo soy uno con Él, y individual con Él, entonces prácticamente nosotros estamos juntos, porque entendemos que la meta es la misma, que vamos caminando en el mismo camino, que el propósito de todos es el mismo, el que ese nos va a llevar hasta la presencia del Señor. Y luego sigue diciendo: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Ahí envía el Señor bendición y, ¿qué, hermanos? Y vida eterna. Fíjese el efecto. Podríamos considerar lo de Aarón, pero vamos a enfocarnos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué entendemos de armonía? ¿Cómo traduce ahí la palabra armonía, Chuy? Ponnos ahí, pon por favor, ¿cómo traduce la palabra armonía? Que es como Dios quiere que habitemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay unas versiones que usan otra palabra. En uno, ¿verdad? En uno. Ok, entonces vamos a ver la palabra en uno o armonía. Como quiera está la palabra armonía, que tiene que ser uno de los sinónimos, uno, y armonía, unidad, y bueno, ese es el deseo de Dios. Porque si no es así, los que nos estamos destruyendo somos nosotros mismos. No solamente estamos destruyendo al otro, sino nosotros mismos. No solamente estamos afectando al otro, sino nos estamos afectando a nosotros mismos.
Porque somos, cuando Jesús venga, viene por un cuerpo, viene por una iglesia. Y la iglesia no se compone de un miembro, se compone de muchos miembros. Y la iglesia de Cristo no está, ¿cómo se dice? Amputada. No le falta un dedo, no le falta una uña, no le falta nada. Cuando Él venga va a estar completa. Si alguien es quitado, se pone otro. Y si otro es quitado, se pone otro. Pues la iglesia tiene que ir edificándose, edificándose, edificándose. Cuando llegue a la plenitud, Jesús aparece. Por eso tenemos que estar. Eso es lo que es armonía. Yahad. Unidamente, armonía, igualmente, juntar, pasar, reunir, único, unir. Eso es lo que significa armonía. Así debemos de estar. Así debemos de estar. No debemos de pensar, yo soy de Pablo, yo de Asilas, yo de este, yo no. Tenemos que todos pensar, somos de Cristo. Somos de Cristo. Servir a Cristo. Servir a Dios. Él vive. Aleluya. Mire, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a ver un versículo más. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermano? Santo es el Señor. Capítulo 3 de aquí mismo. Salmo. Fíjese bien. Aquí, esto es la bendición, hermano, la bendición de uno. Esta es la bendición de Dios a uno. Pero vamos a mirar lo individual. Vamos a mirar lo individual. Dice el Salmo número 3: Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Versículo 3: Mas tú, Señor, eres escudo, ¿qué? Alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea, esta es, hermano, una bendición de uno. Aquí lo está diciendo, alrededor de mí. Alrededor de mí. Esto es individual de mí. Pero qué bonito es, hermano, ¿verdad? Si todos estamos en armonía, entonces va a ser alrededor de ¿quién? De nosotros. Alrededor de nosotros. Por eso yo mencionaba esto. Nosotros tenemos la bendición más grande que existe en el universo. La bendición más grande que existe en el universo, porque la puerta está abierta para todos. Judío, griego, hombre, mujer, varón, hembra, está abierta la puerta para todos. Lo único que tienen que venir, tienen que venir. Aquí dice el salmista, tú eres mi, no nuestra. Entonces, cuando nosotros, hermano, ¿verdad?, andamos en unidad, ya es nuestra, ya es de nosotros. Efesios, aleluya,
capítulo 4. Santo es el Señor. Efesios capítulo 4. Sonría que Jesús le ama, hermano. Aleluya. Versículo 1. Dice: yo pues preso en el Señor. Aquí está hablando Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? Y luego que dice el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos de ser solícitos. ¿Qué es la palabra solícito? Vamos a ver unas palabras. Solícitos. Mire, hermano, hay cosas, ¿verdad? Hay muchas palabras o muchos ejemplos en la Biblia de la solicitud. Por ejemplo, si una persona es solícita, bíblicamente dice: ¿has visto hombre solícito? Dice: delante de los reyes estará. Nunca estará en los de atrás, siempre estará en los de adelante. ¿Por qué? Por su solicitud. Una persona solícita es la que busca, la que desea. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. Ese vínculo yo creo que está en esa unidad, ¿verdad? Vamos a ver la palabra solícito. ¿Cuánto le alaban? Mire, hermano, y podíamos irnos más atrás. El deseo de Dios de que la unidad, porque cuando miramos nosotros la unidad, Dios no está distribuido. Dios no está distribuido. Dios no es Dios de costumbres, no es Dios de ideas. Es un Dios sólido y conciso. Un Dios sólido y conciso. Sí, aquellos que viven al otro lado del mundo tienen que creer como los que viven de este lado del mundo. Los que viven allá y los vimos que allá tienen que, porque Dios es uno. Un deseo. Más adelante dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Y no tiene muchos cerebros. No es un de Dios ideoso. Él ha establecido. No lo saca, Chuy. Solícito. Gloria al Señor. Eso es espoudazo. Esa es, así debemos de ser. Así debemos de ser, hermanos. Ser prontos, activos. No llegar así con los pies así. Fíjese, una de las cosas cuando nosotros nos acostumbramos, ¿verdad? Aún al trabajo llegar tarde, a la iglesia llegar tarde. ¿Dónde está la solicitud? Y aquí está hablando en el espíritu. Tiene que ser en el espíritu. Ya no solamente en las cosas carnales, en el intelecto, sino en el espíritu. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
Cuando el Señor, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, el Señor recalcó mucho en su oración. Él le oraba a Dios. El deseo de Jesús era que nosotros llegáramos a ser uno, que procuráramos de buscar ser de la misma mente y del mismo parecer, porque es la única forma que no va a haber contiendas. Es la única forma que no va a haber contiendas. ¿Sabe para qué son buenas las contiendas, hermanos? ¿Para qué cree que sean buenas las contiendas o los pleitos entre nosotros? ¿Sí? Para saber quién es y quién no es. Para saber quién es y quién no es. Juan dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, ¿por qué hay que tener mucho cuidado en que no existan divisiones? Pero tienen que haber. Tienen que haber. Porque Dios es el Dios de unidad. Es Dios, el Dios que quiere, hermanos, que vivamos nosotros en unidad. Mire, Juan 17, bendito sea el Señor. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 17. ¿Cuánto le alaban? Fíjese, hermano, cuando el Señor aquí hace una oración, esta oración la está haciendo o sea que la está generalizando. Esta oración la está generalizando el Señor. 17, número 20. Fíjese, aquí está haciendo el Señor una oración. Dice, versículo 20. Estamos ahí, Juan 17, 20. Dice: mas no ruego solamente por estos. ¿Por cuáles estos? Los que estaban con Él. No solamente le está orando al Padre, no solamente ruego por estos, sino también por todos los que han de creer por la palabra de ellos, de esos, los que estaban ahí, y nosotros somos de estos. Y aparte que usted le ha hablado a otros, y también el Señor oró por los otros. Y sigue y sigue y sigue, desde que los apóstoles salieron los 70, primero los 12, los 70 empezaron a predicar y predicar, y muchos empezaron a creer. Viene el tiempo, hermanos, de la muerte de Esteban, y por causa de la muerte de Esteban, muchos discípulos, hermanos, tuvieron que salir de Jerusalén. Los únicos que no salieron de Jerusalén, me parece que fueron los apóstoles, y empezaron a predicar, y mucha gente empezó a creer. No solamente en Jerusalén, después empezó a que Jerusalén, Judea y Samaria, y ahora hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuál es el deseo de Jesús? No importa si son chinos, si son americanos, si son mexicanos, si son indios, si son huicholes, lo que sea. El Señor oró por ellos, pero ¿cuál era el deseo del Señor? Alábele. Para que todos sean uno. Aquí hay una palabra: eis. Uno. Aleluya. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se fija? El deseo del Señor, su oración ferviente, es que llegáramos a ser uno. Por eso dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en unidad, uno. Pero ¿cuál es uno? Todos los que han de creer, todos los que han de creer, quiere que seamos uno. Y el enemigo, hermanos, se ha encargado de confundir.
El enemigo se ha encargado de meter discordia, de meter cizaña, porque existe la discordia, existe la cizaña, pero hay que identificar, hermano, y hay que aprender que nuestra mirada está puesta en el Señor. Nuestra confianza está puesta en el Señor, no en la religión, no en la creencia, no, en el Señor. Por eso tenemos, hermanos, estos 66 libros que nos hablan de Dios. Nos hablan cómo vamos a entrar nosotros al reino de los cielos. Aquí están. Y luego sigue diciendo, versículo 23, yo en ellos, ¿y qué? Y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad. Quiere el Señor que seamos perfectos en unidad. Que seamos perfectos en unidad. Y voy a estar redundando esto, ¿verdad? ¿Quién es el que vino a hurtar, matar y a destruir? El adversario de Dios. Él es el adversario. Todo lo va a poner en contra de Dios. Desde un principio puso en contra a Eva. La puso en contra. Le inculcó algo para que Eva dudara. Le prometió ciertas cosas que, oiga, vas a ser como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? El hombre humano quiere ser como Dios. Nosotros, hermano, nosotros, ¿verdad? Tenemos que creer al Señor. Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Aleluya. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. Fíjese bien, ¿para qué? Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado, y a ellos como también a mí me has amado. Fíjese la importancia, hermano, la importancia, cómo va a ser glorificado el Señor cuando seamos uno. Va a ser glorificado el Señor porque el mundo va a mirar. Y ya no va a ser tan común. Por eso ni me hago hermano. Porque ellos no me están casando. Y el diablo, que aquí lo traen sentado en la oreja. Fíjate cómo anda, y esos son hermanitos. Es lo que anda haciendo el diablo. Aquí lo traen en el hombro. A veces se nos quiere sentar a nosotros también. Mira. No debemos darle cabida. No debemos darle cabida. Tenemos que buscar la unidad. Porque el mundo va a conocer. En la iglesia primitiva eso sucedió. Dice que se les llamó primeramente cristianos. Allá se les llamó primeramente cristianos. ¿Por qué? Porque vivían la vida de Cristo. Ellos obedecían a Cristo. Por eso se les llamó cristianos. Y ahora, hermano, aunque fíjese bien, aunque el enemigo, hermano, a la gente lo haga creer ciertas cosas, siempre existe algo en el subconsciente del hombre que tiene que mirar la paz. El hombre, aunque no crea, el hombre que no tiene paz, si usted tiene a Cristo y tiene paz, aunque haga pucheros y lo que haga, va a saber que usted tiene paz. Aunque no lo reconozca, va a saber que usted tiene paz. Pero lo que le está inculcando a él son sus creencias, porque las creencias fuera de la Escritura son diabólicas. Las creencias fuera de la Escritura son diabólicas. Entonces aquí dice, para que el mundo crea. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes
de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermano, no debemos de jugarle el juego al enemigo. No debemos de jugarle el juego al enemigo. Tenemos que avanzar. Tenemos que crecer. Tenemos que buscar la unidad en el vínculo, en la paz. Tenemos que amar a los hermanos. Tenemos que amar a la gente. Hablarle de Jesucristo. Hablarles del amor de Jesucristo. Porque yo creo que cada día es una oportunidad que Dios nos da primeramente a nosotros de enmendar ciertas cosas, ciertos caracteres, ciertas diferencias, porque a veces queremos que todos seamos cuates y no somos cuates, no nos parecemos ni en caracteres ni en nada, pero si tenemos el Espíritu nos va a ayudar, hermanos, nos va a ayudar a sobrellevarnos, a conocernos, a entendernos, hermano, verdad que nuestras capacidades son distintas. Mi capacidad es menos que la del hermano, y menos, así, hermano, somos una escalera como desde la uña hasta la mollera, miembros en parte, pero todos, hermanos, somos un cuerpo. Tenemos que dejar que el Señor nos mueva, que Él nos enseñe. El apóstol Pablo dice: si es que habéis sido enseñados por Él. Cuando nos enseña el Señor y somos discípulos de Él, caminamos en pos de Él. Si ustedes son mis discípulos, van a venir en pos de mí, van a creer a lo que yo les diga. Y yo puedo cerrar la Biblia y empezar a hablarles, pero si yo la cierro y les hablo, tienen que comparar lo que yo les hablo, que vaya conforme a la Escritura. Si no es, échenlo a la basura. Si no está en la Escritura, hay que echarlo a la basura. ¿Cuánto le alaban? Mire, hermano, para que todos sean uno. Versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor, ¿qué? Ahora, el amor con que Dios amó a Jesús va a estar en nosotros. Con el amor que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Por eso cuando dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, no con Cristo, en Cristo. ¿Qué diferencia estar con Cristo? Aunque la Biblia habla, por ejemplo, el Espíritu Santo vendrá sobre o Él estará en ella, pero aquí dice: voy a estar en. Esta palabra en es adentro, es interno, adentro, y con puede estar fuera. Y nosotros no queremos que esté fuera, queremos que esté dentro. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo, qué bonito. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para. Hay una causa. Y a veces nosotros, hermano, ¿verdad? Pues, ¿quién soy yo? Hermano, somos especial tesoro. Somos el pueblo del Señor, somos una nación santa. No nos conduzcamos, ¿verdad?, como cualquier cosa. Somos servidores de Dios. Somos mensajeros de Dios. Dios no quiere caras largas. Dios no quiere caras largas. Y a veces andamos caras largas, ¿verdad? Y a veces nos vemos en el espejo y ¡ay!, con razón lo tiraron. Hermano, tenemos que reflejar la gloria del Señor.
Tenemos que reflejar la gloria del Señor, que la gente diga verdaderamente, estos son cristianos. Santo es el Señor. Aleluya. Hay tantas cosas tan bonitas, hermano. En esta parte, para que todos sean uno, entendemos, hermano, ¿verdad? Que esto es, habla de una unidad, no que estemos juntos, sino esto es espiritual. Esta unidad tiene que ser una unidad espiritual. Y si el Señor prometió darnos de su espíritu, ¿qué nos falta? ¿Por qué contristamos a veces al espíritu? A veces contristamos al espíritu, hermano. ¿Sí? Y se pone triste el espíritu porque no dejamos que fluya. No lo dejamos que fluya. Dejemos que el espíritu fluya.